Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa y de interés general que tiene que interesarles a todos. Todo lo que tenga que ver con la satisfacción propia, la individual, la familiar, la social, todo lo que tenga que ver con la felicidad, vuelvo y digo, yo siempre me remito a esas dos constituciones que la tienen expresa ahí la palabra felicidad para sus súbditos, entre comillas, para sus asociados, entre comillas, para sus habitantes. Allá, la constitución japonesa y la norteamericana, digo, claro, es que una constitución política como la nuestra, la de Colombia, la que habla de un Estado social por el ser humano engrandecido, por la dignidad del ser humano, de derecho, Estado social de derecho, tiene que estar buscando precisamente la felicidad de la gente. Y por eso es que es tan importante que ustedes estén informados y sepan que hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Por eso qué rico que estén con nosotros y sobre todo poniéndole cuidado a un tema como el de hoy. Vamos a hablar de la comunicación en el gobierno, por ejemplo, del presidente Iván Duque. También podemos aprovechar a nuestro invitado para que hablemos de la comunicación en la ciudad de Medellín, del alcalde de Medellín, por ejemplo. Estoy hablando de Miguel Jaramillo Luján, quien es estratega en comunicación pública y política. Miguel, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un placer saludarte a ti y a todos los televidentes de Sinergia Informativa. Muchas gracias por esta valiosa invitación y sí, felicidad. Yo creo que en eso tienen que ocuparse los gobiernos, concentrarse, pero no entendido como un tema pasajero, sino como el bienestar humano. Como el bienestar humano, como dice nuestra Constitución Política de Colombia, que tiene como principio, uno de sus principios, la dignidad humana. La dignidad tiene que ver con la felicidad en general en todos sentidos de los seres humanos. Bueno, vamos con el tema de la comunicación, en lo cual, repito, usted es estratega y experto. Hombre, están fallando las comunicaciones del presidente Iván Duque y por esa falla precisamente es que estamos en este caos en que nos encontramos, Miguel. Roger, yo creo que primero hay que entender que la comunicación no es solamente el ejercicio de transmisión, sino que la comunicación de gobierno hoy es un ejercicio sobre todo de estimular la movilización y de entender que los gobiernos comunican 7 días, 24 horas a tiempo y destiempo, y así no quieran comunicar, comunican, incluso con los silencios, las omisiones, y tienen que entenderse como en una batalla o en una guerra. De otra forma, la política es una concertación, es un encuentro entre diferentes partes donde a través de, digamos, decisiones colectivas llegamos a acuerdos sobre el bienestar común. Por eso los gobiernos deben saber gobernar, pero también comunicar. Ese es el gran reto que tienen hoy los gobiernos. Y en el caso particular del presidente Duque, yo creo que no es un tema que solamente pasa por su gabinete de comunicaciones o por su ejercicio comunicacional técnico en Palacio o en Casa de Nariño. A mí no me gusta mucho hablar de palacios, creo que eso ya pasó de moda, estamos hablando de casas de gobierno, sino también por las capacidades del líder político para saber comunicar. Sabemos que hay líderes políticos que son mejores comunicadores que otros. Eso es real. No solamente es el tema verbal, sino el tema de su expresión corporal, su habilidad política para saber identificar el timing adecuado, su pertinencia, su criterio de oportunidad para hacerlo. Y en ese caso el gobierno Duque yo creo que se ha equivocado. Oiga, Miguel, pero a propósito de esto último que se está diciendo, cuando habla de saber comunicar, de su expresión corporal, uno hubiese pensado que Iván Duque Márquez, por ser una persona histriónica, por ser músico, por gustarle la música, el deporte, por haberse mostrado como tal, como candidato a la presidencia de la República, uno, vuelvo y digo, pensaría que eso le permitió que muchos pensaran en él y que lograra posteriormente poder comunicarse gracias a ese histrionismo. Roger, hay un líder político que en campaña de una u otra manera apeló a ciertas prácticas como el toque de la guitarra, como el balón, como lo de cantar vallenatos, cosas como estas que en el caso de las campañas políticas acercan con las emociones de las regiones. Se alcanzó a hablar incluso del pelo teñido, etcétera, y de ciertas circunstancias que no sabemos si fueron verdad o mentira.
Luigi Echeverri, el estratega político que estuvo detrás de la campaña de Iván Duque, dijo que ellos incluso utilizaron el café con leche, una bebida tan típica y tan colombiana a todas las regiones para poder expandir su mensaje. Sin embargo, es claro, y esto se lo digo con conocimiento de causa de la Casa de Nariño y de personas que han trabajado y trabajan, existe una cultura de poca proposición, de poca autocrítica. Existe un Sanedrín de gobierno que ha, en cierta forma, o está rodeando al presidente de una manera muy acrítica en materia comunicacional. Y esto está haciendo que no se logren ejercicios como los de Juan Manuel Santos, en la crisis de sus 47 días con la famosa frase de aquí tal paro no existe, o en las crisis o paros que también recibió el presidente Uribe, el presidente Pastrana, Gaviria, Samper en su momento, en crisis coyunturales quizá no tan violentas ni tan desestabilizadoras, pero donde hubo un Sanedrín que pudo haber sido un poco más crítico. Por eso llama mucho la atención esa rotación entre ministerios, ese hermetismo muchas veces a escuchar a ciertos sectores, digamos, externos a la Casa de Gobierno. Oiga, o sea, mucho turiferario. Como he invitado yo a algunos a que nos lean, he utilizado y nos vean, he utilizado la palabra turiferario, esos que le encanta bolear incienso. Y es tanto el incienso que el gobernante termina sofocado y envuelto en tanto humo que no alcanza a ver la realidad. ¿Es más o menos eso? Sí, es como la danza de las focas, es como un comité de aplausos, donde solamente aplauden, echan incienso, y eso obnubila, pongamos la analogía del incienso, le obnubila al gobernante ver más allá y oler incluso más allá, si hablamos de incienso, de la realidad. Por eso cuando uno escucha al presidente Duque, sobre todo en estos 9 videos prefabricados, que uno no entiende por qué no es mejor hacerlos con un medio de comunicación y de pronto extractarlos del mismo medio de comunicación con toda apertura y tranquilidad para darle mucha más legitimidad a este tipo de respuestas en inglés, encuentra un presidente que definitivamente sigue asumiendo este tema como un ataque de un sector político. Y ahí hay algo del ataque, hay algo de ataque y hay algo de política, pero hay una gran proporción de jóvenes que no tienen horizonte, hay una gran proporción de sociedad que está viviendo miseria y pobreza y falta de oportunidades. Entonces, esta explosión social de Colombia no puede ser interpretada solamente como un revanchismo político, ¿cierto? Además, 2 años y medio después, él viene a decir que Petro le anunció que lo iba a atacar desde las calles, ¿cierto? ¿Por qué no lo hizo antes? Yo siento un presidente desconectado, yo siento un presidente, digamos, incluso leyendo la entrevista de Miguel Ceballos, quien hoy anunció a propósito que va a ser candidato presidencial, ya es el número 58 de los que hay, uno advierte una doble agenda en esa negociación. Él lo dice a María Isabel Rueda en El Tiempo. Entonces, digamos que uno siente que en Palacio hay como esa doble agenda, hay como ese hermetismo, y eso es muy preocupante para el país, Roger. Bueno, problemas de comunicación sí tiene que haber, ya volviendo al principio, no solamente, ya desde el punto de vista de lo que es la estrategia de comunicación o la claridad, la precisión, la exactitud de la comunicación, porque usted está hablando de algunas necesidades, algunas exigencias, por ejemplo, del sector de los jóvenes, y el presidente fue claro, entre comillas, para mí, que lo leí claramente, en decir en días pasados que iba a garantizar matrícula cero, matrícula universitaria sin costo para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, estudiantes universitarios técnicos y tecnológicos. Luego habló de un subsidio del 25% para las empresas de carácter o que lideran personas jurídicas e incluso naturales que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años. Entonces uno diría, hombre, está haciendo bien la cosa. Además, mucho se ha invertido a propósito de la pandemia y la situación de desfavorabilidad de muchas familias en el país. Se invirtió mucho dinero solidariamente. La gente parece que no ve eso. Es que es por precisamente falta de claridad, precisión y exactitud en la comunicación. Roger, lo que pasa es que la comunicación política hoy no es un tema de boletines de prensa, como muchos piensan, no es un tema de mandar audios por WhatsApp o mandar comunicaciones oficiales y públicas. La comunicación pública de gobierno hoy tiene un amplio componente digital, que no es simplemente publicar en redes sociales, sino saber manejar el Big Data con alta velocidad, veracidad, interconexión, conocer muy bien las audiencias. Uno ve el presidente llegando de noche a Cali con una chaqueta de la Armada, lo anuncian con una música de un grupo
digamos, y una canción que habla de un rey que está caído. Entonces, uno ve muy poca malicia en las comunicaciones de gobierno y solamente un deseo de generar un brillo mediático, periodístico, informativo. Pero yo no veo storytelling en Ya. el relato de Iván Duque, yo no veo un gran manejo digital. La oposición lleva 2 años y medio ganándole a todos los niveles al gobierno de Iván Duque y al mismo uribismo. Uno mira los Sí. trending topics, uno mira la capacidad que tienen de enganche y de impresiones en redes sociales y se da cuenta que hay una gran debilidad en ese aspecto y que siguen invirtiendo mucho en publicidad, pero la comunicación pública y digital de gobierno no es necesariamente un tema de mucha inversión económica. Y esto me lleva a pensar en la comunicación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que se hace o la hace mejor, para ser más preciso, él mismo a través de Twitter generalmente, y eso pues de alguna manera también le ha generado, de acuerdo con la percepción general, dificultades en la comunicación y ha generado además, pues digamos, encender el fuego de la oposición. Roger, lo que pasa es que cuando uno, lo digo con profundo respeto además porque yo nací en Medellín, se queda en Sí. la tradición de ciertos gobiernos conservadores de Medellín, de su estilo de comunicar, no entiende lo que está haciendo Daniel Quintero, pero cuando uno viaja, conoce un poco ciertos políticos de los que están en campaña hoy en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, la misma campaña peruana con Keiko Fujimori, ciertos casos en Brasil y Argentina, se da cuenta de que hay hoy una tendencia de ciertos líderes políticos que manejan de manera independiente sus propias redes sociales con un estilo muy particular. El caso de Daniel es este. Es un hombre que a través de sus redes sociales genera una comunicación directa con el ciudadano, que no pasa a veces ni siquiera por su oficina de comunicaciones, y eso se da uno cuenta a veces por la velocidad con la que él va comunicando ciertos Sí. temas y la forma como el aparataje de comunicación marcha. Pero hay temas muy interesantes en la comunicación de gobierno de Daniel. Por ejemplo, hay una profunda articulación de los institutos descentralizados y del nivel central con el relato de gobierno. Primer tema. Segundo, hay una alta articulación del gabinete de gobierno. Eso, por ejemplo, con Duque uno no lo ve. Uno no ve que los ministros No, trinen, propongan hashtags, propongan temas en los que van a salir de no. manera colectiva. Uno ve un trabajo digital muy articulado desde el orgánico y desde la validación, no solamente en el caso de Daniel Quintero para la labor de gobierno y la comunicación de gobierno, sino también el aparataje frente al tema de la revocatoria. Entonces, eso sí Sí. se refleja, eso sí lo ve uno tanto de manera visible en lo informativo como en el underground de lo digital. Pero entonces usted, según lo que está diciendo, reconoce esa labor comunicativa de Daniel Quintero entonces. Yo la reconozco, pero también entiendo la resistencia al cambio que pueden tener la ciudadanía de Medellín y el Valle de la Aburrá frente al estilo, porque es un estilo distinto. Ya. Lo que pasa es que dentro de la clase política antioqueña o colombiana puede verse altisonante, pero cuando uno mira el continente y ve las nuevas tendencias, se da cuenta que el estilo de Daniel Quintero hoy representa algo que puede ser muy común frente a ese liderazgo que tiene más el gobernante, la marca gobernante, que la marca gobierno. La mayoría de Sí. gobernantes muchas veces priorizan que primero comunique su gobierno y ellos son los protagonistas. En el caso de Daniel, él es el protagonista del mensaje y luego viene su gobierno. Son estilos y son Sí, formas de señor. hacer las cosas. Para redondear, Miguel Jaramillo Luján, a propósito de los buenos gobernantes que han sido catalogados como comunicadores buenos, quiero mencionar rápidamente a Álvaro Uribe Vélez y quiero mencionar también a Sergio Fajardo Valderrama. ¿Será que se les acabó la pólvora comunicativa, permítame la expresión, a ambos que en su momento, vuelvo y digo, aparecían como buenos comunicadores? Roger, lo que pasa es que los tiempos en política también son muy sabios. El timing de la política marca las épocas de cada gobierno. Y yo siento que los tiempos, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues ya, digamos, están marcando una salida de la política activa, con una marca Ya. de 25 años de elegir gobiernos. También con una tendencia muy centrada a su cuenta de Twitter, donde ha fortalecido un poco ciertas redes bajo un segmento que es la cuarta parte, digamos, de ese movimiento donde hay duquismo, uribismo, furibismo y oficialismo del Centro Democrático. Yo creería que hay un aparataje que es muy Uribe dependiente. Y en el caso de Sergio Ya. Fajardo, yo creo que pues, es un precandidato presidencial, ha ganado un poco terreno aquí en Bogotá, yo creo que sobre todo en tierra, no tanto en la visibilidad mediática. Le cuesta mucho articularse al discurso de Claudia López, porque Claudia López también es más
unipersonal en su relato y más impulsiva en ciertos momentos, lo ve uno en lo audiovisual y lo ve en ciertos relatos y narrativas como la que acaba de tener habiendo salido del COVID-19. Entonces yo creo que se le dificulta esa comunicación. Y en el caso de Uribe viene de una escuela, digamos, no muy audiovisual y no muy digital, pero ha logrado adaptarse a esa generación. Creo yo que la escuela de Fajardo es más de lo escrito y también le está costando un poquito adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo al tema TikTok, al cómic, a la mímesis, que ha sido prevalente en las últimas elecciones en América Latina. Miguel Jaramillo Luján, estratega político, analista político y estratega en comunicación pública y política. Gracias por estar con nosotros. Nos sirve esta información, nos ayuda a entender lo que pasa en nuestra actividad política y administrativa diaria desde ese aspecto que es esencial, la comunicación. Muchísimas gracias, Miguel, y estamos en comunicación, por supuesto. Muchísimas gracias, Roger. Felicidades. Gracias. Feliz día. Feliz día. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos. Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible. Contraloría General de Medellín, control eficiente, ciudad sostenible. Aíslate si tienes síntomas. #Vuélvete a cuidar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Siguen las marchas, siguen las protestas que empezaron el 28 de abril y siguen los problemas. Los bloqueos siguen generando grandes problemas. Acabo de leer una información que emite el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rodolfo Correa, que dice: otras víctimas de los bloqueos ilegales. A esta hora escasea en supermercados el alimento para animales de compañía debido a quienes violentamente impiden el derecho a la libertad de circulación en las vías del sur del país. Entonces, lamentable. El gas también está escaseando. Mucha gente que vive porque cocina, por ejemplo, con el gas en pipeta, dentro de poquito aquí en Antioquia, no obstante los bloqueos no están aquí cercanos, no van a tener con qué cocinar. ¿Con qué lo van a hacer? Esto sí es lamentable y esto sí debería, esto ya es una opinión, pero tiene que ser así, debería llegar a su fin de una vez por todas. Porque a propósito, vienen las marchas, otras marchas hoy, día 27 de mayo. Por ejemplo, desde las 2 de la tarde, veamos esta ICARD. Desde las 2 de la tarde parte, 26 de mayo es hoy, parte la marcha desde el Parque del Poblado y se va por toda la avenida del Poblado hasta el Parque de Envigado y del Parque de Envigado va hasta el Parque de Itagüí. Entonces van a ser, es el Parque del Artista en el municipio de Itagüí. 3 municipios que, bueno, hay que ser consecuente, que van a estar afectados por la marcha, pero si son pacíficas, pues bienvenidas sean. Pero si terminan, como casi siempre, con violencia, con vandalismo, no son bienvenidas. Valga decirlo, hay que empezar a tomar posiciones al respecto. A propósito de ello, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo, ha dicho: estamos preparados, con policía y con ejército, preparados por si de pronto hay desmanes. Aquí está José Gerardo Acevedo. Ya hay un dispositivo de la fuerza pública, como siempre hemos manifestado, alrededor de 4.500 hombres, entre policía y ejército, mayor capacidad en Policía Nacional, ejército nos acompaña en la periferia y algunos sitios estratégicos de infraestructura para la ciudad de Medellín. El llamado es a que las manifestaciones sigan en forma pacífica, no hay necesidad de vandalizar nada en la ciudad. Yo creo que se les ha respetado siempre que ustedes han querido salir a la calle, se han acompañado y nosotros tenemos que garantizarles esos derechos a ustedes como ciudadanos que quieren protestar y también a los ciudadanos que no quieren participar de estas protestas. Así de sencillo. Las autoridades
que están legítimamente constituidas en nuestro país, están ahí para garantizar, lo dijo José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad y Convivencia. Es que la seguridad tiene que ver con la convivencia, el orden público tiene que ver con la convivencia pacífica. Lo ha dicho, para garantizar a los que protestan, que lo hagan de manera pacífica y pueden tranquilamente caminar con la policía al ladito cuidándolos. Eso no es ilegal, no es ilícito, era un policía acompañando a un manifestante. Pero también para responder por los derechos de los otros, por la vida, honra y bienes e integridad física de los otros, cuando algunos, hay que aclarar ello, algunos de los que hacen parte de esta o se infiltran en estas protestas empiezan a atentar contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad moral, contra los bienes, y no solamente privados, sino públicos, y contra la honra también de la gente. Entonces ahí tiene que haber fuerza pública cumpliendo eso sí, con el respeto que todos los seres humanos se merecen, todos, inclusive los que tienen actitudes criminales, se merecen desde el punto de vista del respeto a sus derechos humanos. Por eso, el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, estuvo muy temprano reunido con el SMAT, viendo a ver cómo es todo su aparataje para estar atentos a la protesta de este 26 de mayo. ¿Qué fue lo que hizo William Jeffer Vivas? Hemos verificado que estos tengan los elementos que son permitidos por la ley, que los gases que estos llevan estén con fecha de uso y que lleven en un lugar visible su identificación. Hemos reiterado la necesidad de respetar los derechos humanos de quienes participan en la protesta, los que no participan, de la prensa, de los defensores de derechos humanos y del Ministerio Público. Y un llamado a respetar los derechos de todos, evitar la confrontación y ante todo de que no hayan heridos. Hemos hecho personalmente la revisión y hemos encontrado que este equipo del SMAT que hoy logramos revisar cuenta con los elementos reglamentarios y permitidos por la ley. Qué maravilla. Respetar los derechos de todos, que es lo difícil de entender. Estamos en una democracia, el disenso es necesario, el disenso es muy importante. Yo no estoy de acuerdo con cosas, pero entonces yo manifiesto ese desacuerdo de manera respetuosa, de manera tolerante, de manera clara, y ojo con esto, haciendo un gran esfuerzo por escuchar, porque yo manifiesto mis inquietudes y entonces me responde la contraparte y yo tengo que aprender a escuchar. Vuelvo y digo, eso suena muy gracioso, pero así es, ustedes lo saben. Cuando uno está negociando con el otro, entonces uno pone sobre la mesa su punto de vista y entonces empieza el otro a responderle y uno no escucha. Uno ve a alguien ahí abriendo la boca y manoteando y uno es pensando para adentro. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que este hombre no me quiere. No le estoy escuchando, por Dios. Entonces, disenso necesario, pero obviamente si hay respeto, tolerancia y respeto por los derechos de los demás. Yo tengo mi derecho, lo hago saber, pero el otro tiene su derecho, yo conozco ese derecho. Vamos a un corte para mensajes, ya regresamos. Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible. Contraloría General de Medellín. Control eficiente, ciudad sostenible. Que tu tapabocas cubra nariz, boca y mentón. Hashtag vuélvete a cuidar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Bueno, esto parece, me refiero a la vacunación contra el COVID-19, parece que va por buen camino. Pues todavía no se habla de la cercanía a los 35 millones de dosis que hay que aplicar, o dosis no, serían 60 millones, vacunas a ese número de colombianos para llegar a la inmunidad del rebaño del 70%, pero ya hay definitivamente una gran cercanía. Por ejemplo, ya empezó con la etapa 3, que es el rango de edad entre los 40 y 49 años. Esta mañana yo estuve presenciando, esas son imágenes que son reales, presenciando en Confama de
de acá del sector de Barrio Colombia, donde Sura tiene la prestación del servicio de vacuna. ¡Qué orden! ¡Qué limpieza! ¡Qué exactitud! ¡Qué buena atención! ¡Qué buena información! ¡Qué maravilla! Definitivamente uno siente que vamos por buen camino, así sea un poquitico lento. Entonces, rico, interesante que definitivamente se esté cumpliendo con estas etapas. Ya estamos entre los 40 y 49 años con algunas comorbilidades y de 55 a 59 años sin ninguna comorbilidad. Muy bien, entonces nos alegra que esto vaya bien. Terminemos rápidamente. Bueno, yo creo que no nos va a dar tiempo, así que voy a mencionar una... pues para pasar una última nota. Te voy a mencionar esto, el llamado que está haciendo la Contraloría General de la República a que los bloqueos desaparezcan. Por ejemplo, ya son más de 1.194.000 niños de 0 a 5 años y madres gestantes que no están teniendo la posibilidad de acceder a la bienestarina. ¿Por qué? Porque los bloqueos no están dejando pasar este alimento fundamental hasta esos 1.194.656 niños. Llamado de nuevo cordial a que entiendan que se está perdiendo mucha plata, pero también se está poniendo en riesgo la nutrición de muchas personas desfavorecidas en el país por culpa de estos bloqueos. Recuerden, el COVID-19 existe, enferma y mata, así que mucha responsabilidad. Gracias. Chao.